de Primera Iglesia y de Christian Life Center. También tenemos estudiantes de Christian Life College que están aquí con nosotros ayudándoles con esta conferencia. Y esta tarde tenemos un hombre, un varón de Dios que está aquí para predicar la palabra del Señor. Si está listo para la palabra del Señor, ayúdame para recibir a este hombre, este varón, a este púlpito esta tarde. Hermano Jonathan García, un aplauso de bienvenida. Para mí, como para el Señor de señores. El Rey de Reyes, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Como cantamos, no son tres, no son dos, Él es uno. Qué hermoso es saber que conocemos el nombre sobre todo nombre. No es Mahoma, no es Buda, no es una estatua hecha de madera o de bronce. Es el Señor Jesucristo, el que fue levantado en una cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor. Dar las gracias primeramente a Él por su misericordia, por su bondad. Pido que oren por mí, me tengan paciencia. Esta mañana me levanté muy enfermo, pero yo me gozo porque sé que la palabra de Dios, aunque venga de mí o de nadie más, va hacia adelante. Tengo una carga sobre mí y aquí no estoy parado a la ligera. Realmente siento una carga de parte del Señor, que esta palabra va a llegar a tocar cada corazón, cada mente, va a traer restauración, va a traer liberación, pero más importante, va a traer a las personas, a las almas, a los pies del Señor Jesucristo. Cada vez que un varón se pone aquí al frente y trae la palabra sagrada, es exaltar al Señor, es levantarlo en alto, para que cada oído pueda acercarse más al Creador. También quiero darle las gracias al pastor, su familia, que abrieron las puertas para que vengamos aquí para ministrar. No cualquier pastor abre este púlpito. Entonces, muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios va a hacer una obra grande en esta ciudad de Waterford. Igual a cada miembro que se encuentra aquí, muchas gracias por apoyar a la familia pastoral. Sin más preámbulo, quiero entrar a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 13 del libro de Levítico, versículo 45. For my English speakers, we're going to go to Leviticus 13, verse 45. Cuando lo tengan, puede gritar un amén. Capítulo 13 del libro de Levítico, versículo 45. Vamos a leer mucha escritura hoy, pero eso nos da alegría porque es la palabra viva de Dios. Y así como están parados, versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará o gritará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. En inglés: and the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare, and he shall put a covering upon his upper lip, and shall cry, unclean, unclean. All the days when the plague shall be in him, he shall be defiled. He is unclean. He shall dwell alone without the camp shall be his habitation.
Pueden poner sus Biblias a un lado y vamos a orar que sea el Señor que obre en este lugar. Señor Jesús, te damos gracias primeramente por otro día de aire, otro momento para respirar. Un servicio más, Señor, para exaltarte, para reunirnos, para alabarte, para amarte, para buscar de ti. Pido, Señor, que toques cada corazón que está en este lugar, que toques cada mente, Padre Santo, cada corazón quebrantada, Señor, cada alma buscando de algo que traiga aliento. Pido que tu palabra traiga vida, Señor, que levantes, Señor, un corazón quebrantado. Pido, Señor, que tú toques cada corazón cargando, Señor, con dolencia, Padre Santo, y que tu palabra llegue a llenar de vida, Señor, cada alma que se encuentra en este lugar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y todos dicen amén. Pueden tomar su lugar. Aquí vemos en el capítulo 13 de Levítico, son las órdenes del Señor hacia Moisés, que se encargara el sacerdote para ver cómo entender, cómo diagnosticar una llaga de lepra. Entendemos que todo esto que está en el Antiguo Testamento es ley de parte de Dios para su pueblo. Era importante poner estas restricciones y este orden bien para que el que estaba lleno de lepra no contaminara al pueblo. Entendemos que nuestro Dios, el Señor, Él es santo. No solo es algo que Él hace, es algo que Él es. Él es santo. La luz no puede habitar junto con la oscuridad. Él es luz, Él es vida, Él es gozo, pero más importante, Él es santo. Y Él llamó que su pueblo fuera santo también, que su pueblo se apartara de los demás, que su pueblo fuera diferente, fuera una luz que fuera a alumbrar a las demás naciones. Las demás naciones sabemos que eran naciones idólatras, creían en más de un solo Dios, hacían estatuas, construían ídolos, sacrificaban a bebés, se mataban uno al otro, pero Dios quería un pueblo suyo, separado, sagrado, limpio, para que ellos fueran de bendición a los demás. Voy a repetir, y el leproso, quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y gritará: inmundo, inmundo. Aquí vemos que la manera que se puede notar quién tiene lepra es que gritaba inmundo, su ropa estaba destrozada. También vemos que la orden era que se fueran afuera del campo, se pusieran solos, podían hablar, platicar con los demás. Lo peor de esto es, vamos a decir que yo tengo una familia, tengo una esposa, unos hijos, se me encuentra lepra o una llaga, se infecta. El sacerdote llega hacia mí y dice: tienes que salirte de tu casa, tienes que salirte del campo. ¿Cómo me voy a sentir yo? Dejar a mi esposa y a mis hijos solos. Yo, el hombre de la casa, que en estos tiempos el hombre era el que trabajaba, el hombre era el que traía el grano, cuidaba de los animales. Pero qué tanto dolor iba a sentir la esposa, los hijos, separados por completo de los hijos de su padre, la esposa de su esposo. Y habitará solo fuera del campamento, será su morada. La lepra en todo el Antiguo Testamento se puede ver y entender que era algo que Dios también
En Segunda de Reyes, capítulo 5, él también tenía lepra. Y fue por la palabra de Dios que fueron sanados. Pero desde ese entonces hasta el Nuevo Testamento pasaron 3.500 años. Y solo hay 2 personas en la Biblia que notan que fueron sanadas. Eso es en el Antiguo Testamento, Miriam y el comandante Naamán. Entonces un sacerdote se va a preguntar, ¿para qué tengo esta ley? ¿Para qué tengo esto? Lo único que puedo hacer es mirar, examinar y decir, tienes lepra, salte de aquí. Se puede imaginar esa persona con lepra que viene siendo símbolo del pecado, fuera del campamento. 20, 15, 30 años, toda su vida fuera de los demás, sin poder platicar, siendo juzgados, sintiendo la carga de la ira de Dios sobre sus hombros. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te aísla, el pecado te ciega. Igual un leproso, poco a poco su carne empezaba a quebrarse, la bacteria empezaba a quitar los dedos, perdían el sentido del tacto, se caía un ojo, no podían ver bien, salía un olor, se tenían que estar parados lejos de los demás. Y si se acercaba a alguien, ellos también se contaminaban con lepra. Esto es algo que en mi corazón, les soy sincero, es una palabra que sí es fuerte. Entiendo, pastor, que estamos celebrando un aniversario, pero la iglesia no puede seguir adelante, sino primero vamos en contra del pecado. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia pura, perfecta, y Él va a regresar para un pueblo sin mancha y sin arruga. El pueblo tiene que caminar en santidad. Si queremos la gloria de Dios que caiga en este lugar, tenemos que clamar a Él que nos perdone, que nos limpie, que nos sacie con su espíritu para ser como Él. Van a llegar personas, van a llegar almas, y tenemos que ser personas paradas a la brecha, proclamando el evangelio, diciendo que necesita uno arrepentirse del pecado, es voltearse completamente y mirar hacia Jesucristo, quien es nuestro Dios encarnado, nuestro Dios vivo. No es un Dios débil, no es un Dios pequeño, no es un Dios como los demás. Él es uno de uno. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que causa la lepra, olor, se caen los dedos, están lejos, tienen ropa rota, nadie se les puede acercar, están solos, abandonados, olvidados. No sé de usted, pero yo sé que cuando en mi pasado viví en pecado, ahí estaba, solo, desolado, sin esperanza, sin alegría, sin futuro. Con este contexto quiero llegar al libro de Lucas, capítulo 17. Nuestra hermana Jen dijo un poco de esta escritura. Vamos a empezar con el versículo 11 del capítulo 17 del libro de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús estaba ya en su último camino hacia Jerusalén antes de ser crucificado. Estaba haciendo milagros, estaba sanando a los enfermos. En el capítulo 5 vemos que Él toca a un leproso. No es contaminado porque nuestro Dios es santo.
lo que se acostumbraba en ese entonces era que los judíos no iban por medio de Samaria. Los samaritanos eran un pueblo que era una mezcla entre los judíos puros y los gentiles. Entonces, como se varía ni de aquí ni de allá, lo que es que no eran judíos, los judíos los menospreciaban. No eran completamente samaritanos. Gentiles, los gentiles los menospreciaban. Los judíos iban alrededor, cruzaban el río Jordán, pero era necesario que Jesucristo pasara por medio. Nuestro Señor no le tiene miedo al pecado. Nuestro Señor no le da vergüenza acercarse al más necesitado. A nuestro Señor no le tiemblan las piernas ser la luz en medio de la oscuridad. Dice la palabra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestro Dios es muestra de gracia perfecta. Misericordia pura. Misericordia es que Dios no te da lo que mereces, pero la gracia es que Él te da lo que no mereces. Y la gracia y misericordia de Dios fue mostrada en nuestra cruz, fue mostrada para usted, fue mostrada para sus padres, fue mostrada para sus hijos, porque Él nos ama. Versículo 12. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Como dije, la costumbre era que se tenían que parar de lejos y gritar: inmundo soy, inmundo soy. Si me permite, quiero que se imaginen por un momento ustedes viviendo en pecado antes de Cristo. Los pecados que se ven: la embriaguez, las drogas, el orgullo se ve. También tiene un olor el orgullo. Pero también viviendo el pecado oculto. Pero que Dios le diga a cada uno de ustedes: quiero que grites: inmundo soy, inmundo soy. No importa cómo se venga vestida la iglesia, inmundo soy. No importa qué tanto danzo, brinco, qué tanto ofrenda el diezmo doy, inmundo soy. Imagínense que esto fue desde el nacimiento. Imagínense que ya no puede estar con su esposa, que ya no puede abrazar a sus hijos. En sí, ni tenían permiso de entrar al templo. No podían tener un campo, un techo. Sus dedos no pudiendo ver, tratando de tocar para ver dónde caminar. Clamando por migajas para comer. Así se encontraban estos 10 leprosos. Son 10 porque, como expliqué, el leproso tenía que estar aislado, solo, pero se podía juntar con los leprosos. Era la única manera que podían tener compañerismo. Eso es lo que hace el pecado. Que los únicos que quieren juntarse conmigo son otros pecadores. Esa carga de años leprosos. Lo peor de la lepra es que, como mencioné, ya tiene el sentido del tacto. Entonces, si se cortaba un dedo, un pie, no notaban. Si se les caía una pierna, no lo notaban hasta
era nuestro nombre en la sociedad. Antes teníamos un apodo, éramos conocidos como tal y tal. Y ahora quizás nos llaman, ahí están los aleluyas, ahí están los apostólicos, se burlan de nosotros. En el Nuevo Testamento, la primera vez que fueron llamados cristianos, los cristianos, era con burla. No era para que se enaltecieran, se gozaran, era una burla. Entonces, cuando nos llaman apostólicos pentecostales, del nombre es un orgullo cargar eso. Porque significa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios cuando amó y murió por mí. Es hermoso tomar parte de esta hermosa iglesia. No es una iglesia sin un nombre poderoso. No es una iglesia que camina sin luz y confundidos. Es una iglesia marchando de victoria en victoria. Una iglesia que camina con la gloria de Dios. Separaron de lejos, gritando: inmundo soy, inmundo soy. Alzaron la voz, clamaron: Jesús Maestro, ten misericordia de mí. Lo llamaron Maestro, no Señor, no Rey, Maestro. ¿Cómo escucharon de Jesús? No lo sé. Pero ¿cómo no escucharon de Jesús? El que levantaba de entre los muertos, al que sanaba a los enfermos, al Mesías prometido para su pueblo. Tenía buena fama nuestro Señor. Quizás había personas que pasaban y decían: ya va a venir Jesús el Mesías, Él te puede sanar. No me puedo acercar, no te puedo dar nada. Como los discípulos con el débil que estaba pidiendo limosna. Plata y oro no tengo, más lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Tenemos el nombre que sana, tenemos el nombre que libera, tenemos el nombre. Cada pastor que está aquí no tenga vergüenza, tenemos el nombre que salva. Jesús Maestro, de misericordia. Clamaban por misericordia porque, como mostré, nadie se podía acercar. Escucharon que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Con esa fe, esa poca fe que tenían, quizás Jesús se acerque a mí. Quizás Jesús me dé comida. Quizás Jesús me dé esperanza. Solo lo que dice: y nosotros como sacerdotes. Es importante porque en el capítulo 14 de Levítico, ahora esa es la orden de Dios al sacerdote. Este es el proceso que tienes que hacer para que sea limpio el leproso. Era algo bien meticuloso. Tomaba 7 días ese proceso. Si en el séptimo día todavía se encontraba mancha o lepra, otra vez vamos a empezar. 7 días otra vez. Pero con una sola palabra del Señor ellos obedecieron. Con una sola palabra. A veces, y antes yo caía en esto, pensaba: si tal
hermano ora por mí, Dios lo va a escuchar. Si este tal y tal evangelista pone sus manos sobre mi cabeza, Dios lo va a escuchar. Me puedo recordar cuando mi mamá me cuenta que fue llena del Espíritu Santo. No fue en la iglesia, no fue en una conferencia, nadie puso manos, sino que abandonada, sola, y yo de un mes de nacido. Señor Jesús, ten misericordia. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí clamando a la misericordia de Dios? Gloria a Dios. En soledad clamando, Dios, fija tu ojo sobre mí. No necesito nada más. Solo di la palabra, ten misericordia de mí. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Una sola palabra del Señor. Y la obediencia de estos leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. A mí no me tienen que decir cuándo alabarle. A mí no me digan, no me alabes, no dances, no brinques, no me toques porque Él ha sido demasiado bueno conmigo para que no me alabe. Ha sido demasiado misericordioso conmigo para que no me exalte. Él nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz maravillosa. Él nos sacó de la barra, nos sacó de las drogas, nos sacó del pecado, del orgullo, de la depresión, de la soledad, del olvido, del abuso, del juicio de los demás. Nos trajo de la mano, nos abrazó, curó nuestras heridas, nos limpió con su sangre perfecta. Glorificó en gran voz. Primero gritó de misericordia de lejos. Luego regresó y se acercó gritando, dándole gloria. Los demás se alejaron del que los sanó. Y solo uno se acercó. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios nos sana, cuando Dios cambia nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? He visto demasiadas personas que vienen a la iglesia, necesitan un milagro y Dios les contesta y ya no los ven. Así a nosotros nos duele eso. ¿Cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios le dice, ya separé ese pecado? Quiero abrazarlos, quiero aferrarme a ellos, quiero llevarlos de la mano. Regresamos al pecado. Pero este varón se acercó a los pies de Jesucristo. Los 9, el primero que los pudo tocar era el sacerdote. Y ese hombre, el primero que tocó fue el Señor Jesucristo. Los 9 regresaron a su vida normal.
Quizás se regresaron con su familia. Y quizás regresaron al templo, quizás sí. Este uno cayó a los pies de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que si nada hubiera hecho Dios, llegamos a sus pies? Sin esperar nada a cambio. Solo queremos acercarnos a ellos. Solo queremos amarlo. Solo queremos recibir un abrazo de nuestro Padre. Un abrazo que no tuvimos de nuestro Padre o nuestra Madre. Un abrazo que nunca nos dio nuestro esposo o nuestra esposa. Una sanidad no solo externa, sino interna. Estos 9, dice la palabra que sí fueron sanados. Llegaron, sí, les faltaban dedos. Quizás no pudieron recuperar su ojo, pero ya estaban limpios, no tenían mancha. Pero vamos a ver lo impactante de este uno que regresó. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Como mencioné, los samaritanos, los más rechazados, pero leproso también, entonces rechazado de entre los rechazados. El peor de lo peor. El único que regresó. Y vamos a asumir que los demás fueron judíos. Ellos tenían su templo, ellos tenían las escrituras y estaban esperando al Mesías. No dice la palabra, pero quizás fueron de la tribu de Judá, de Benjamín, cualquier otro tribu. Quizás hasta fueron hijos, descendientes de algún gran hombre o mujer de Dios, de la palabra. Ellos tenían que haber sido los que reconocieron: este es el Mesías, este es Dios. El único que sí reconoció fue un samaritano. Uno que solo sabía del Mesías por medio de la palabra de otros. ¿Cuándo fue la última vez que empezó a recordarse? Llegó a su casa con el Evangelio del Señor. Regresen a ese último momento cuando alguien tocó la puerta y dijo: tienes que arrepentirte del alcoholismo, tienes que arrepentirte de tu infidelidad, tienes que arrepentirte de tu orgullo. Estás cargando con pecado que te va a llevar a la muerte. Y esa persona, tú lo rechazabas, pero llegaba una vez más la próxima semana. Oraba por ti, te buscaba. Fue la única amistad que tenías. Dios, nuestro Padre, vez tras vez, buscando a su pueblo. Lo vemos en el
Realmente están agradecidos por la salvación en cual clamamos. Realmente hay un gozo. El gozo no es solo algo que sientes dentro de ti. El gozo te hace correr, te hace gritar, te hace que tú des tu gloria a Dios. Este gozo es eterno, porque nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es el principio y el fin. Nuestro Dios es el alfa y la omega. Nuestro Dios es el gran Padre misericordioso. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es puro. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es santo. No me canso de decir que tan bueno Dios es, porque Él es mi Padre. Mi Padre terrenal me abandonó, pero mi Padre celestial, Él me abrazó. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Praise God. Glory to God. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvado aquí, en el original, que es el griego, es la palabra sozo, S-O-Z-O. Tiene un significado no solo de ser sanado desde el exterior o de la carne, sino una salvación, una sanidad sobrenatural, espiritual. Los 10 recibieron sanidad, pero solo uno tuvo la salvación. Yo no quiero llegar delante de la presencia de Dios, pensar que soy santo. Que Él diga, apartaos de mí, no te conozco. Cuando Él dice que se mostraran a los sacerdotes, ahora voy a entrar un poco a eso. Vamos a ir al capítulo 14. Ahora este es el proceso que tenían que tomar. El proceso era que el leproso aún tenía que quedarse fuera del campamento. El sacerdote salía, porque el templo de Dios es santo. No querían traer impureza. Pero menciona en el verso 4 que el sacerdote iba a mandar que trajeran 2 aves vivas, limpias, madera de cedro, grana o esquerrada e hisopo. Esto es hermoso, hermanos. Es hermoso. Vamos a imaginarnos esto. Tengan por imagen cuando Jesús llega con Juan el Bautista a ser bautizado. Muchos trinitarios, que no lo somos, pero muchos trinitarios ahí usan ese ejemplo como una imagen. Pero vamos a recordar las palabras de Jesucristo. Dice, no, tengo que ser bautizado para cumplir toda la ley, toda la justicia. Eso significa la ley de Moisés. Entonces, cuando es bautizado, es para cumplir la ley. Entonces, lo que sucede aquí, hay 2 aves, la madera, la grana y el hisopo. Una ave se pone en agua. Ahí tienen una vasija y corren aguas vivientes.
aguas corrientes, que en el hebreo es agua viva. Y dentro de nosotros brotan ríos de agua viva si es que somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces manda matar una de las aves en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Va a tomar la ave viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la ave viva en la sangre de la ave muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Imagínense eso, 2 aves, una muerta, una cortada, su sangre derramada sobre la viva, y corren aguas. Si brincamos, se les esparcía 7 veces. Y brincamos, versículo 13. Ahora, porque también tenían que traer un sacrificio, un cordero. Se degollará el cordero en el lugar donde se degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, eso sí, la sangre del cordero, va a tomar de la sangre de ahí y la va a poner en la oreja derecha, en el dedo derecho y en el pie derecho. Entonces también va a seguir y tomará aceite y va a hacer lo mismo sobre la sangre. Va a poner aceite en la oreja derecha, en el dedo derecho, en el dedo gordo del pie derecho. Y va a poner aceite 7 veces sobre el altar, el lugar santísimo. Y después va a poner ya lo que sobra del aceite sobre la cabeza del leproso. Esto se hacía en el 7º día. Como mencioné, esos leprosos tenían que llegar ante el sacerdote y aún tenían que pasar por un proceso. Entonces, cuando miramos a Jesucristo en esas aguas del río Jordán, sobre su hombro esa ave no es una figura de 3, sino que es esto cumpliéndose, porque Jesucristo iba a ser esa misma ave que se iba a desviar, se iba a ser destrozado, iba a correr sangre de él para cubrirlo de la cabeza a los pies con su sangre. Y no solo eso, nos llena con su espíritu, no solo esparce un poquito con hisopo, sino que nos llena completamente con su espíritu. No tenemos solo una parte de Dios omnipotente, tenemos todo de Dios dentro de nosotros que nos lleva de victoria tras victoria, porque Él quiere habitar entre sus hijos y sus hijas. Eso es lo hermoso. Cuando leemos la palabra, ¿qué es lo que recibimos? Nosotros no somos el centro de la palabra, es Jesucristo. Creemos que Adán y Eva tenían que ser cubiertos por el pecado y que Dios, Él mata un cordero y los cubre. Es Dios mismo, es una figura de Jesucristo que nos cubre con su justicia. Cuando vemos ese fuego, ese pilar de humo que encamina al pueblo de Israel por las aguas, es la figura del Espíritu de Dios que nos encamina hacia la verdad, hacia la libertad, pero pasamos por las aguas. Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros, tomando nuestra culpa, nuestra carga sobre sus hombros, tomando nuestra culpa, tomando el juicio que nosotros merecíamos sobre sus hombros. Me imagino Él clavado en esa cruz, viendo que íbamos a pecar, viendo que íbamos a arrepentirnos, íbamos a regresar a su
fuerzas. Yo mismo no puedo salvarte. Yo mismo no puedo rescatarte. Yo no tengo las fuerzas, vengo débil, vengo solo. Lo hermoso de eso es que lo conocemos. Sabemos que Jesucristo es nuestro Rey. Sabemos que Jesucristo es nuestro Señor. Casi que no terminar, puede pasar de lista. Jesucristo es profeta. Él vino como el Mesías, el prometido Salvador, pero también como Rey. Mateo lo declara como el Rey de los judíos. Marcos, él habla que él es el Dios de los gentiles, de todos. Lucas, él lo menciona como un sacerdote. Juan, como Dios manifestado en carne. 3 títulos iba a tomar Jesucristo, iba a tomar el Mesías prometido, iba a cumplir sobre estas 3 posiciones: Rey, sacerdote y profeta. Cuando Saúl trató de ser como rey las obras del sacerdote, ahí es cuando Jehová se cansó con él y dijo: ya, aquí ya no más, ya el reino no va a ser tuyo, tengo a alguien más. La tribu de Leví, ellos se encargaban de ser los sacerdotes, pero Jesús no es de la tribu de Leví, sino que en los Salmos y Hebreos mencionan que Él es sumo sacerdote de acuerdo a Melquisedec, Rey de Salem, Jerusalén. Jerusalén significa paz. Es Rey de paz, pero también es Rey de justicia. Como Rey de justicia, Melquisedec significa Rey de justicia. Entonces Jesucristo, Rey de justicia, Rey de paz. ¿Cómo es? Es en su nombre, en el nombre sobre todo nombre. Todo está en Jesucristo. El Padre eterno está en Jesucristo. El Mesías que iba a salvar al mundo en Jesucristo. El Espíritu que iba a levantar de los muertos en Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. En Él hay salvación. En Él hay paz. En Él hay alegría. En Él hay gozo. En Él hay sanidad. Eso es lo que entendió el samaritano. No tengo que ir a un sacerdote en un templo. Voy a regresar al sumo sacerdote, Jesucristo. El más grande, el más puro, el sacerdote no tenía contacto con el pueblo. Tenía que estar alejado también. No tenía misericordia, no tenía compasión, no tenía amor. Pero Jesucristo, tanto amor en Él, tanta compasión, tanta misericordia. Inmundo soy, mas Jesús, ten misericordia de mí. Y en el libro de Hebreos capítulo 4, y quiero pedir que pase. Entiendo que a veces uno siente o piensa que
los que tienen que pasar son los peores de los peores. Pero si Pablo nos dice que cada día debemos de morir a Dios, significa que cada día tengo que reconocer necesito al Salvador. Que cada día necesito reconocer. El doctor no me sana. El dinero no me da nada. Un título no me llena. Yo no puedo salvarme, no puedo rescatarme de ese fuego. El sacerdote no tenía compasión, no tenía misericordia, no se acercaba. Pero versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el sacerdote traspasó ese velo, pero en la cruz se rompió el velo de arriba hacia abajo. Significaba la presencia de Dios. Alguien más no va a tomar mi lugar para acercarme. Él mismo va a acercarse a mí. Jesucristo traspasó eso para acercarse a usted y a mí. Traspasó los cielos y Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Jesucristo es puro, es perfecto, es todopoderoso, es el gran Padre eterno. Él es el perfecto, Él te ama, Él te busca, te está llamando por tu nombre. Él dice: ven, acércate, ven, porque yo te estoy buscando. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos samaritanos, estos leprosos, socorro, inmundo soy, pero aquí estamos, socorro, inmundo soy. Dios, te necesito. Jesús, búscame. Jesús, pon tu ojo en mí, te necesito. Dejen que el Espíritu de Dios obre. Aquí está sanando heridas. Clamen al Señor, Él nos escucha. Busquen de Él mientras pueda ser hallado. Van a venir personas que se van a burlar, que se van a reír de nosotros. ¿Qué Dios es el que tú adoras? No lo puedo ver. Él no ha hecho nada por mí. Salmo 115. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Me imagino los religiosos, los pecadores, burlándose de los discípulos, burlándose de las mujeres que los seguían, que estaban quebrantadas, que estaban diciendo: ya, mi salvación ya murió. Cada latigazo, cada lágrima que salía, cada sangre que brotaba de él. Y más se alejaban. Cuando solo quedaban uno o dos ahí esperando que bajaran al Mesías, viendo a su amo, a su Padre, a su Salvador. No eran llagas de lepra sobre él, eran llagas de sangre, de latigazos en él. No
cantante. No me va a llamar por mi posición, me va a llamar por siervo. Eso es lo que soy un siervo del Señor. Es lo que somos, siervos de Dios, que Él decidió buscar, salvar. Pudo haber sido alguien más, pudo haber buscado a alguien más elocuente, con un nombre, pero Él decidió mostrar misericordia hacia nosotros. Tienen ojos, mas no ven. Le pegaron tanto a Jesucristo que quizás ni podía ver. ¿Dónde iba a poner esa cruz que se iba a levantar? Ya no podía ver quizás a cada persona que se burlaba de él, a cada persona que iba a llorar por él. Orejas tiene, mas no oye. Qué hermoso es saber que Dios, que hizo los cielos y la tierra, escucha mi clamor. Qué hermoso saber que Él escucha cuando le alabamos. Él escucha cuando pedimos perdón. Él escucha nuestras peticiones en la soledad. Cuando no tenemos ni palabras que decir y solo derramamos lágrimas, Él escucha y entiende eso. Tiene narices, mas no huelen. Igual los leprosos perdieron su nariz. El sentido del olor. El pecado es lo que hace. Ya no puedes oler ni entender que estás en pecado. Pero dice la palabra que Jehová con su nariz sopló y separó las aguas del Mar Rojo. Me imagino que él pudo oler la lepra de estos. Yo recuerdo un día que en casa, termino con esto, de donde estoy, había un hombre borracho. Él llegaba a la iglesia. Él llegaba a la iglesia y siempre llegaba borracho. Siempre llegaba sucio, con mal aliento. Se sentaba al lado de los hermanos y ellos se iban a otro lado. Se alejaban. Este borracho seguía viniendo. Recuerdo un día, pasé atrás y él estaba ahí parado. Él entendía, no quiere nada contigo. Me la acerqué y le dije, ven, siéntate conmigo. Siéntate acá enfrente conmigo. Yo le digo su nombre. Ven, Rodrigo, ven. Siéntate conmigo y durante todo el servicio no olía y no aguantaba, pero sentía una carga en mí diciendo, quédate ahí, quédate ahí, quédate conmigo. Y luego escuché la voz del Señor que decía, este eres tú. Este eres tú cada vez que vienes con tu pecado escondido. Este eres tú cada vez que vienes a mis pies. Este eres tú cuando me buscas. Este eres tú cuando te sientes mal por pecar. Este eres tú. Tenga misericordia de nosotros. Si un día llegamos a pensar que estoy bien y no lo estamos,
Dios aquí está, con brazos abiertos, buscando a quien extenderle su misericordia. Señor Jesús, estamos delante de ti como vasos rotos, como vasijas vacías, necesitados de ti. No podemos seguir adelante, Señor, sin que tú estés con nosotros.